Buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra mesa 28 del Congreso de AMPAG. Es una mesa que tiene como título El vínculo de lo individual hacia lo institucional. Y en esta mesa nos acompañan 3 ponentes. Entonces, yo voy a ir haciendo la presentación de cada uno y del título de su trabajo. Lo haré así de forma consecutiva de cada uno de los 3 ponentes para después dar el espacio para discutir entre nosotros y después abrir las preguntas al público. Entonces, nuestro primer participante es la doctora Liliana Hernández. Vamos a tener que la doctora Liliana es médico psiquiatra por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, egresada del Instituto Ramón Parres de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y que además es miembro titular de dicha asociación y actualmente se dedica a la clínica principalmente con adolescentes y adultos. La doctora Liliana Hernández nos va a compartir su participación con el título El malestar en la mexicanidad líquida. Muchas gracias. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con todos para intercambiar algunas ideas. No sé si están compartiendo ustedes la pantalla, sino para compartir yo la mía, porque esa no es la primera. Gracias. La que sigue, por favor. Bueno, yo quiero iniciar o compartir con ustedes una leyenda, una antigua leyenda azteca que seguramente muchos de ustedes conocen y que dice algo así como que Quetzalcóatl tenía un hermano gemelo, Xolotl, que, bueno, mientras el primer gemelo era hermoso, el segundo era monstruoso y deforme. De hecho, era considerado el dios de los mestizos y de los anormales. Y que cuando los dioses se reunieron para dar nacimiento al quinto sol, Xolotl hizo hasta lo imposible por salir corriendo y evitar el sacrificio. Y entonces sale corriendo y se aloja inicialmente en un maizal donde se transforma en una planta de doble raíz. Finalmente es descubierto y tiene que volver a salir corriendo. Después se aloja en una plantación de magueyes, se transforma en una penca doble, pero finalmente su verdugo nuevamente lo alcanza. Y entonces Xolotl alcanza y se lanza a los canales del lago Xochimilco, transformándose en un ajolote. Ahí finalmente el verdugo lo atrapa y lo mata, y bueno, es ahí donde termina convertido en este peculiar anfibio mexicano. Yo decidí hablar o iniciar con esta leyenda que Roger Bartra habla En la jaula de la melancolía, este maravilloso libro, porque concuerdo con él en que el anfibio, en que el ajolote va a ser un simbolismo de la mexicanidad, ¿sí? Para él, y de una mexicanidad melancólica. Y bueno, hace alusión a este peculiar anfibio que, bueno, curiosamente nunca se crece ni deja su estado larvario y que, bueno, incluso tiene que ver con digamos, una metamorfosis inacabada. Para Bartra, de ahí reside la identidad del mexicano. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora me dedicaré a hablar, quería iniciar con esto, pero hablaré del tiempo, porque a lo largo de mi charla, y yo creo que de muchos de los que estamos aquí, hablaremos del tiempo, y bueno, es que el cambio en el contexto histórico es muy importante para poder comprender todo fenómeno social. Y bueno, hemos transitado por distintos paradigmas para conocer la modernidad o a nivel social cómo nos encontramos. El primero de ellos, o uno de ellos más bien, es la famosa posmodernidad, que ni siquiera es tan reciente, que Lyotard lo acuñó alrededor de 1987. Posteriormente se habló de la era de la información de Castells en 1999, y donde yo voy a aterrizar, que bueno, tiene que ver con mi trabajo, es en la modernidad líquida de Zygmunt Bauman del 2000, que bueno, tampoco es nada reciente. A lo mejor ahora tendríamos que incluir este nuevo concepto del que tanto hablamos en esta época que atravesamos una pandemia muy difícil, con este concepto de la famosa nueva normalidad, y que por lo pronto a nivel cronológico pues ya se ubica después de esta modernidad líquida. Ya veremos qué nos depara con esto. La siguiente, por favor. Y bueno, pensar en la mexicanidad, que es ahora sí como que el acento de esta charla, pues tiene que ver con preguntar y respondernos sobre quiénes somos.
¿sí? Como sabemos, distintos literatos, filósofos, escritores, psicoanalistas se han dado a la tarea de pensar la mexicanidad. Y si nosotros pensamos en el malestar en la mexicanidad del siglo pasado, tendríamos que pensar o recordar el panorama planteado por José Vasconcelos en su famoso libro de La raza cósmica en 1925, donde para la mexicanidad tendría mucho que ver con este complejo de inferioridad y con una falta de sentido de unidad con el mundo hispanohablante. En particular, había un rechazo a identificarse con España. Sin embargo, bueno, el tiempo ha transcurrido y 25 años después llega Octavio Paz con su maravilloso libro El laberinto de la soledad, donde él deja un poco de lado este tema del complejo de inferioridad y habla de la soledad. Y dice, todos los hombres están solos. Sin embargo, la soledad del mexicano es muy, muy particular. Dice, y tiene que ver o es el resultado del pecado original de la conquista y ahí radica la mexicanidad misma. Dice, el mexicano no quiere ser hijo de Cortés ni de la Malinche y pues eso nos deja en una terrible orfandad mortífera. ¿Sí? Y bueno, esto da lugar también a lo que ya también muchos conocemos, la imagen mítica de la Malinche, que bueno, es estereotipo de la traición, pero es algo muy ambivalente porque también tiene que ver o es el símbolo de la madre de la nueva cultura mexicana. ¿Sí? Pero el mito va a ser muy importante, también la figura del héroe, que bueno, como todos sabemos en el imaginario colectivo, en el pueblo mexicano, bueno, pues Hidalgo simboliza la redención, la independencia, la temeridad Villa y la justicia Zapata, ¿no? Sin embargo, bueno, el mismo Freud lo mencionaba, tanto la figura del héroe y el mito tiene una función de preservar contra la amenaza de desintegración de la cultura, ¿sí? La sostiene cuando enfrentamos un periodo de derrota, de decepción o de frustración. Y entonces ahora nos toca preguntarnos si ahora, en esta época actual, seguirán teniendo vigencia los textos magistrales de Octavio Paz y de José Vasconcelos, o si la Malinche, Villa y Zapata seguirán siendo los estandartes de esta época actual. Incluso si el héroe, seguiremos contando con héroes, o cómo insertar el papel del héroe mexicano en esta modernidad líquida. No nos vayamos muy lejos, tenemos un breve ejemplo, ¿no? No sé si a nivel de héroe, pero sí de figura central y protagónica. Bueno, pues ahora tenemos a los blogueros, a los futbolistas, a los narcotraficantes. Y bueno, yo elegí a Bauman con este concepto de la modernidad líquida porque es quien me parece que da un poco mejor cuenta a nivel de los fenómenos sociales que atravesamos. Bauman nos dice que bueno, las instituciones tradicionales, los vínculos familiares, laborales y sexuales se han derretido. Entonces llega un nuevo paradigma que es el de lo líquido. ¿Y por qué lo líquido? La que sigue, por favor. Porque bueno, los líquidos carecen, no conservan su forma fácilmente y carecen de los enlaces que unen a los átomos en los sólidos. Dice, los líquidos no se fijan al tiempo ni se atan al espacio, ¿sí? Fluyen continuamente, nos inundan, gotean, se desbordan. Y bueno, esto es muy importante porque Bauman va a hablar a lo largo de este libro y constantemente nunca dejó esa idea, digamos, habla como de este tránsito de una modernidad sólida que es estable y repetitiva a una modernidad líquida que es flexible y voluble, ¿sí? Y para muestra un botón nos empieza a hablar como de contrastes entre ambas y nos dice, en el mundo líquido lo que se va a presentar como una condición de éxito va a ser el olvido y el desarraigo afectivo. O por ejemplo, en cuanto al tiempo, que es una de las categorías muy importantes para él, dice, bueno, el tiempo tiene que ver con que si en la modernidad sólida el tiempo se cancela, para la modernidad líquida lo único que importa es el tiempo, pero en términos de un instante, es decir, de la satisfacción inmediata en el acto. Sin embargo, bueno, esto también significa que va a haber una desaparición inmediata del deseo, ¿no? Del interés. Y es que en la modernidad líquida, como veremos, pues no hay mucho espacio o nada de espacio para el deseo. Lo único que se presenta es un mundo de sensorialidad, casi que un mundo autístico. Y bueno, esto nos va a dejar en una situación bastante complicada o precaria. Nos dice que ¿qué hemos hecho para poder dar paso de la solidez a lo líquido? Bueno, Bauman nos respondería que lo primero que hicimos fue profanar lo sagrado. Y en realidad esto no tiene que ver con un tema de género, de alguna ideología o de religión. Tiene que ver con anular y negar el pasado, tiene que ver con derretir derechos y obligaciones, lealtades institucionales. Para poner un ejemplo, nos encontramos actualmente en una época donde es impensable considerar permanecer largo tiempo en un mismo trabajo, ¿sí? O pertenecer a sindicatos, con todo lo que un sindicato puede implicar a nivel de grupo, pero ahora es impensable porque simboliza estar congelados, estar atorados y no moverse. Ahora lo importante es cambiar de trabajo, crecer, movilizarse, fluir.
Y bueno, todo esto nos deja a nivel de la humanidad en una categoría de lo que Ulrich Beck llamó como una categoría zombie o instituciones zombies, que como su nombre lo dice, bueno, están medio muertas y medio vivas. Y esto nos deja de una forma trágica en un momento de vida donde pareciera que el telos, la finalidad, pues ha perdido su sentido. Y bueno, esto tiene que ver también con que se va a llevar actualmente la existencia a una hipervalencia de la individualidad. Es decir, va a tornar nuestras relaciones en algo muy precario, en algo volátil y transitorio. Es como que no hay un espacio para la otredad. ¿Sí? Esto me hace recordar también mucho lo que René Caes mencionó el fin de semana pasado, donde él habla del fenómeno de grupo, de lo colectivo y cómo se construye, y casi que es algo contradictorio, paradójico, ¿no? Se hacen grupos, sí, se hacen colectividades, pero sin sujetos, ¿no? Entonces iríamos viendo como por qué. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora uno se pregunta cómo sería el perfil del mexicano inmerso en la modernidad líquida. Bueno, pues es un perfil, es un individuo libre, definitivamente, eso se busca a toda costa, pero es un individuo también muy frágil y vulnerable, pues se encuentra angustiado por la ausencia de referentes. Esto lo lleva a encontrarse en un campo donde se retira el intercambio de miradas, ya no hay un otro, ¿sí? Es como pensar en Narciso ignorando a Eco, ¿no? Como consecuencia, pues los individuos se quedan muy frágiles en su individualidad, en su existencia. Y bueno, aquí quiero mencionar un ejemplo. A mí me llamó mucho la atención que hace algunos meses, ya nos encontrábamos en la pandemia, invitaron a David Le Breton a una conferencia en una institución educativa y él habla sobre el fenómeno de lo colectivo y la subjetividad, pero ahora en la pandemia. Y de forma muy interesante, él dice que el rostro hoy en la pandemia se encuentra desfigurado. ¿Sí? Hay un rostro cubierto por una mascarilla, un rostro donde muy vagamente a través de esta mascarilla podemos inferir si es un hombre, si es una mujer, la edad, incluso el afecto y si este se encuentra expresado. Entonces, Le Breton dice que hay una desfiguración social y que es preciso entonces reinventar ese rostro. Y lo que a mí me pareció como mucho más atinado y muy valioso de esta plática es que él dice que el rostro es de gran importancia porque el rostro es el lugar del otro, es el lugar de la ética. ¿Sí? Aquí cierro ese paréntesis, pero sí quería comentarlo porque creo que es muy atinado con esto que estoy mencionando. Y bueno, ahora todo esto, es la que sigue, por favor, todo esto hace que uno se pregunte a nivel de salud mental, digamos, tiene un impacto todo esto que he comentado en el psiquismo, y surgen las preguntas si nos estamos encontrando ante nuevas formas de padecimiento, nuevas formas de expresión, ¿sí? Ya que actualmente en la clínica estamos recibiendo individuos que se encuentran con trastornos serios de identidad, con sentimientos de despersonalización, con sentimientos de futilidad, donde hay una dificultad para poder relacionarse con el otro y donde incluso uno mismo ya cada vez se pregunta muy poco por el estado emocional propio y el del otro, ¿no? Y esto tiene que ver con que, bueno, ahora estamos transitando, estamos recibiendo a personas, a pacientes que están inundados de síntomas que son derivados de la pulsión de muerte. Aquella que es silenciosa, como bien mencionaba Freud, que es muda, y bueno, el mismo David Le Breton mencionaba, bueno, es que silencio y muerte hacen un matrimonio perfecto. Incluso el silencio se hunde, digamos, en la muerte como si fuera en su elemento más nutricio, más central, ¿no? Y bueno, la siguiente, el individuo líquido entonces, perdón, la anterior, el individuo líquido entonces va a ser un individuo que es deficitario en su sí mismo, ¿sí? Y esto se va a deber a situaciones traumáticas muy precoces y muy catastróficas. Es deficitario en sus objetos primarios, ¿sí? O en las funciones, o en quien debe de llevar a cabo estas funciones de objetos primarios. Y esto tiene que ver con que el individuo entonces va a buscar reencontrarlos constantemente y pedir que alguien o algo más, una experiencia, le regrese funciones tan básicas como pueden ser sostén, apego, reflejo, intimidad, constancia, ¿no? Eh, Todo esto, bueno, va a hacer también que nos encontremos con un predominio de sentimientos o experiencias de vacuidad que, de acuerdo con Winnicott, pues van a estar estrechamente ligadas al terror o el miedo al derrumbe. Como vemos, ya no hablamos ahora de la angustia de castración, hablamos de una angustia muy diferente, incluso de sus secuaces que el mismo Winnicott mencionó con todas estas agonías primitivas y que, bueno, por mencionarlas, son el retorno a un estado de no integración, el miedo a caer para siempre,
el miedo a no sentirse real, la pérdida en la relación psicosomática, la pérdida en la capacidad para relacionarse con el otro. Y que incluso si pensamos, realmente los síntomas actuales a los que nos enfrentamos se pueden encontrar ahí. Crisis de pánico, trastornos en la conducta alimentaria, por mencionar algunos. Aquí a mí me parece que Winnicott de alguna forma se adelanta y anuncia el miedo a lo líquido del que posteriormente habló Zygmunt Bauman, ¿sí? Entonces, en esta modernidad líquida nos encontramos o va a abrir paso a una nueva comprensión, entendimiento del malestar en la cultura mexicana, ¿sí? Si pensamos en Freud, que en 1929 en El malestar en la cultura se pregunta que qué es lo que busca o qué es lo que deja ver el individuo mismo a través de su conducta como fin y último propósito en la vida, dice, bueno, pues se responde, el individuo quiere ser feliz, quiere encontrar la dicha y mantenerla. Sin embargo, como sabemos, bueno, pues somos individuos que somos fieles o obedientes al principio de placer y que por lo tanto tenemos que encontrar mecanismos regulatorios que nos ayuden a socializar y a mantener una subjetividad sin tantas complicaciones, ¿no? Entonces ahora nos preguntamos si seguirá siendo vigente el malestar en la cultura de 1929. No es vigente actualmente, y esto es porque el malestar, el Unbehagen, aquello que molesta ahora, es justamente lo que deja de contener, lo que es líquido y se vacía. Es decir, en la actualidad, aquello que va a generar una sensación de hostilidad a la cultura es un sufrimiento a partir de la falta de límite, a partir de la licuefacción. Es ahora también preguntarnos en esta individualización de la esfera social, en esta modernidad líquida, ¿qué es lo que ha ocurrido con aquel pacto con el otro como colaborador del que hablaba Freud? Es pensar si ahora el sujeto no necesitará tanto del otro, o si es que acaso ahora la hostilidad da paso y desplaza y ahora llega la indiferencia hacia el otro, ¿no? Si bien, bueno, para Pichon Rivière, como sabemos, bueno, él menciona que el vínculo es por definición cambiante a lo largo de la historia, bueno, pues ahora somos espectadores de que ante la caída del otro hay un reforzamiento de lo especular, es decir, si desaparece el otro, surge el doble, ¿no? Y esto tiene que ver también, se me hace muy importante, bueno, considerar que ahora en la modernidad líquida ya no podemos estar conociendo tanto al Edipo freudiano, ¿sí? Ahora ya no hay sujetos trágicos o que sufren, ¿sí? Ahora nos vamos a tener nuevos personajes, Narciso y Grenouille, aquel personaje, si recordarán del famoso libro del perfume, pues son los nuevos rostros y quienes hacen su entrada triunfante. Por un lado tenemos a Narciso, que cobra sentido en un entorno virtual que está exento de contacto corporal, ¿sí? Y donde pues, ahora los sujetos están enamorándose de sus propias imágenes proyectadas, ¿sí? Y esto es de gran relevancia. Nos dice Luis Hornstein, un psicoanalista, que bueno, los otros cumplen funciones bien específicas y bien valiosas, es decir, dan vitalidad, un balance narcisista, neutralizan angustias, son objeto de y brindan seguridad y soporte, ¿no? Por otro lado, tenemos a Grenouille, que si ustedes recordarán, bueno, es un chico, un sujeto que fue abandonado por su primer otro o su primera otra en el mercado, si ustedes recuerdan, y esto deja a este personaje en un aislamiento casi autístico, años que pasó en una cueva. Y aquí tenemos a Grenouille, un hombre que ni siquiera puede enamorarse de su propio reflejo. Las relaciones se tornan mucho más precarias porque, si ustedes recuerdan, hay una relación pero fragmentaria con las partes del cuerpo del otro, es decir, con la piel, con el olfato, ¿sí? Entonces aquí tenemos un Grenouille que no es ni siquiera. Y esto tiene mucho que ver con un mundo deslibidinizado, un mundo donde hay una anestesia, donde hay la clínica del vacío, de lo negativo. Entonces uno se pregunta, ¿qué podemos esperar ahora ante un panorama social donde dejamos al individuo pues con un montón de estímulos y de información, pero con dos condiciones muy importantes: en su soledad y sin tiempo suficiente para poder elaborar psíquicamente todos estos estímulos, ¿no? Justamente entonces ocurre que nos enfrentamos ante una angustia que ya no va a ser de castración o va a ser mínima, ante una angustia que va a ser más bien de separación, de fragmentación, de intrusión, ¿sí? Es una angustia también más temible, muy angustiante y terrorífica, porque no podemos ubicarla, ¿sí? Y en realidad es una angustia que nos ronda sin ton ni son, ¿sí? Ahora, en esta modernidad líquida, bueno, el individuo más bien se encuentra un individuo abierto, con un flujo constante, con todo esto que les estoy comentando de estímulos, pero lamentablemente nos encontramos también en una sociedad donde un porcentaje de la población vivimos inmersos en estos mass media de los que hablaba Bátimo, en esta sociedad de enjambre, pero otro porcentaje de la población se encuentra aislada, marginada.
Entonces, ahora esto da como resultado un terrible choque, un choque brutal, donde hay aspectos en que ya no nos podemos relacionar por estas partes disonantes y ya no nos podemos comunicar. Ahora son Narciso y Grenouille los que caminan en las calles mexicanas. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Bueno, muy interesante y creo que dará pie para que haya bastantes comentarios ahora al momento de la discusión y las preguntas. Bueno, vamos a continuar con Ciara Hurtado. Ella es antropóloga de la Universidad de Guadalajara y ella nos va a traer en su participación el trabajo con el título El rol del estudiante universitario en la actualidad en México y sus implicaciones en el ámbito psicosocial. Le damos paso a Ciara Hurtado. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues bien, este se trata primeramente para contextualizar de un trabajo de investigación que llevé a cabo hace algunos semestres. Entonces traté de organizarlo de la siguiente manera. La siguiente, por favor. Una introducción, el planteamiento del problema, la justificación, objetivos, antecedentes, marco teórico conceptual, marco metodológico y las conclusiones. La siguiente, por favor. Básicamente yo parto de la reflexión de que el conocimiento del mundo, nuestra relación con los otros y con el medio y nuestra posición histórica son elementos fundamentales para reconocernos como sujetos. Estos elementos son aprendidos a partir de la interacción con los otros y la concientización del ser en el mundo. El humano vive en sociedades complejas en las que debe adentrarse, es decir, aprender desde el lenguaje y las tradiciones hasta los complicados sistemas de convivencia e interacción socioeconómicos. Esta interacción y esta introducción más bien con el mundo la denominé educación. Es a partir de que cada sociedad a lo largo de la historia ha creado diversas maneras para educar a su población que la dota de una esencia que le da sentido e identidad a cada miembro que la compone. Entonces, aunque la educación en sus primeros fines tenía como objetivo brindar los referentes y herramientas necesarias al sujeto para que pudiera conformarse como un ser autónomo y libre, conforme el tiempo, al igual que todos los elementos culturales e ideológicos, terminó por institucionalizarse. Es decir, creó un sistema encargado de reproducir y enseñar a sus miembros lo preestablecido por ella, en este caso, la escuela. Pero aunque la escuela en la modernidad respondía a una idea de conocimiento como algo a atesorar y conservar por siempre y para siempre, es en la posmodernidad que todo lo que dura ha perdido su encanto, ya que el mundo vital de los jóvenes contemporáneos pone en tela de juicio lo invariable y considera la solidez en sí misma como una amenaza. Es por todo lo anterior que en la sociedad actual, a nivel mundial, se requieren generar reflexiones en cuanto al impacto de este estado cultural y social sobre la vida cotidiana de los estudiantes, los valores que los impulsan, el rol que tiene la universidad dentro de su educación y de cómo estos mismos estudiantes responden a las exigencias de un mundo muchísimo más globalizado en el que se logran afectar muchos ámbitos de su vida, en particular el psicológico y el social. Siguiente, por favor. Entonces fue a partir de esta experiencia vivida que tuve alrededor de mis primeros 4 semestres estudiando la carrera de antropología, que me cuestioné acerca de cómo mi universidad, en este caso la Universidad de Guadalajara, pese a encontrarse en un contexto en el que la posmodernidad permeaba todos los ámbitos, seguía siendo una institución moderna, transmisora de la tradición y un agente de poder, ¿no? Entonces, comencé a notar que, por ejemplo, sus métodos de disciplina e instrucción perseguían los mismos fines que desde hace décadas, no se renovaban, sus mecanismos de sanción eran diseñados para la autorregulación, su transmisión de conocimientos llevaba como implícita esta fuerza de convencimiento absoluto sobre su verdad. O sea, sigue siendo bastante complicado el cuestionar los programas de estudio y a quienes los imparten. Su forma de aprendizaje vuelve al individuo responsable de su propio rendimiento, haciendo posible que la institución universitaria como tal se desligue totalmente de su responsabilidad social con sus alumnos. Mantiene sus jerarquías rígidas, las impone y finalmente los estudiantes terminan por interiorizarlas, ¿no? Como un signo de estratificación y poder, y sus procedimientos llevan a una dinámica de costumbre que deriva principalmente en una cronicidad de un sistema que se fortalece día con día, pero que debilita el espíritu estudiantil por otra parte.
Entonces es de esta manera que terminé por concluir que la Universidad de Guadalajara ya no despertaba las conciencias, ¿no? Se había convertido en un espacio tedioso al que teníamos que asistir de manera constante, sencillamente con el objetivo de que se nos acreditara como seres capaces de desarrollar ciertas funciones, pero dentro de un campo pensado en lo económico laboral, y así obtener un empleo que finalmente nos permita sobrevivir en un mundo salvaje e irracional dominado por esta lógica de sistema económico, ¿no? Es entonces que vi que la función principal de la universidad ya no era lograr construcciones de aprendizaje reflexivo ni significativo, como suele decir el discurso educativo neoliberal, sino que finalmente se configuraba como una estructura rígida que no tenía soluciones ante esta sociedad hiperindividualizada y salvajemente competitiva. La siguiente, por favor. Finalmente, la investigación llevada a cabo buscaba de ser de ayuda para identificar la situación en la que se encontraban los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en específico de la licenciatura de Antropología, y de esta manera poder ampliar, interpretar y comprender los diferentes procesos en los que se veían involucrados los sujetos del contexto específico, ¿no? Y abordar esto lo quise hacer desde la perspectiva del universitario, porque hace de la problemática algo más complejo, porque finalmente te ayuda a entender cómo y de qué manera se puede mantener un equilibrio entre la calidad de la educación y la calidad de vida del cuerpo estudiantil, mediante las diversas significaciones y subjetividades que le otorgan al fenómeno en cuestión y desde dónde lo miran los estudiantes. Y finalmente, con esto también se buscaba visibilizar la existencia de limitaciones en el ámbito de la salud mental por parte de la academia, y también se comprendería de qué manera los estudiantes afrontaban esta problemática. Siguiente, por favor. Finalmente fue así que terminé con un objetivo general, que fue el analizar el proceso de construcción del rol social como estudiante universitario, y con 4 objetivos específicos, que fueron describir la importancia de la universidad en la constitución de este rol, determinar qué situaciones académicas generaban conflicto en la vida de los universitarios, el grado de satisfacción que tenían los estudiantes de antropología y qué implicaciones en el nivel psicoemocional tenían estas situaciones académicas y sociales por las que pasaba el estudiante. Siguiente, por favor. Todo esto fue a través de... Se construyó primeramente a través de trabajos sobre la juventud, siendo que me adentré un poco a la construcción de la concepción moderna de la juventud, que finalmente logré pues rastrearla, ¿no? a la Edad Media con Sergio Ballardini, quien le otorga un lugar primeramente en la historia a la juventud, a los estudiantes de su época, ¿no? Pues los identifica como quienes fundaron la Universidad Boliviana utilizando la categoría de cuasi juventud. Pero fue la concepción moderna con Rousseau, a través de su obra filosófica Emilio, que se logra ya separar la cuestión del niño y adolescente del adulto, ¿no? Y este fue un gran avance que logra diversificarse en 3 diferentes vertientes: la pedagógica, la psicológica y la social. Finalmente, la social es el punto medular a partir del cual yo comencé a trabajar esto, y que se empieza a construir una visión de la juventud que se encuentra totalmente distanciada de la familia, pero cerca de la escolaridad en la institución educativa, ¿no? Entonces es como se aborda lo juvenil como un sector de población ya meramente con características muy propias, que cambian según los espacios sociales en que se habite, que se vuelven diversas y se modifican históricamente a partir de las transformaciones de la sociedad y las instituciones. Siguiente, por favor. Gracias. Mi marco teórico conceptual lo integré con estos 6 conceptos a través de una revisión bibliográfica, y el primero, que es la cuestión de la posmodernidad, lo tomé del autor Mark Auf en su libro Hacia una antropología de los mundos contemporáneos, en donde él especifica que se trata de un momento en el que las narraciones modernas pierden su legitimidad por completo, ¿no? A partir de entonces, la ciencia y la técnica se desarrollan sin justificación moral, sin el sostén de los relatos escatológicos y sin otra preocupación que la de la performatividad. En la cuestión del modelo educativo logré encontrar la información a través de un texto
titulado Modelo Educativo Siglo XXI, que incluso fue elaborado por el personal académico de la Universidad de Guadalajara, en el que ellos determinaban que esta cuestión de modelo educativo era una conformación de un grupo de ideas que permiten la articulación de las acciones, los valores, las preferencias, las aspiraciones y los compromisos de la institución edificada por los diversos actores universitarios a los cuales dota de identidad. La cuestión del rol la abordé desde dos perspectivas. Una de ellas fue el funcionalismo antropológico, que básicamente lo definía como una serie de expectativas que la sociedad tiene sobre un individuo, pero al parecerme un poco corta esta definición de este gran concepto que es casi la matriz de todo mi trabajo, lo complementé con el abordaje que hace el profesor Spindler, que lo define el rol como un modelo organizado de conductas relativo a una determinada posición del individuo en un conjunto interaccional. Es así que a través de esto pude abordar de una manera más específica el concepto desde su construcción teórica, el cual lo vuelve algo prescrito o impuesto, y su construcción práctica, como algo que se realiza y se adquiere. Sobre la juventud, pues ya hice un poco de... ya hablé un poco de esto, pero yo lo defino como un paso no solo de adultez, sino también el pasaje de una vida en el espacio privado a una vida más pública, ¿no? Entonces esto también lo complementé con la cuestión de Durkheim en torno a la socialización y la educación, en donde él define la socialización como la acción de los adultos sobre los jóvenes para que estos dejen de ser un ser asocial y egoísta y se genere un ser capaz de llevar una vida moral y social. Y también sirve como punto de partida para construir una visión de la juventud separada de la familia y colocada en la escuela o cualquier otra institución de la sociedad moderna. Entonces, finalmente, homologué estas dos definiciones, haciendo que la juventud fuese una fase de la vida que se basa en la socialización, siendo también una fase de conflictos como disfunciones que se convierten en el motor del avance histórico de los individuos. Los problemas psicosociales, de un primer momento había nada más puesto en la mira las implicaciones psicosociales, pero desde la antropología es un poco complicado encontrar como este tipo de conceptos, a menos que lo hagamos desde la antropología médica, pero es un poco biologizante. Entonces hay una antropología psicológica, que una de sus ramas se especializa en esto de lo psicoanalítico, pero no se había desarrollado hasta el momento, ¿no? Entonces, finalmente con el avanzar de la investigación, en lo que terminó siendo fue como poder categorizar qué problemas psicosociales aparecían dentro de la comunidad universitaria, ¿no? Como esta cuestión del consumo de drogas, el alcoholismo, trastornos alimenticios, etc. Y finalmente la salud mental la tomé de Morales, que habla que esta se trata de un factor que ayuda al individuo a interactuar con el ambiente que lo rodea, llámese social, económico, familiar, etcétera. Por tanto, se puede afirmar que una persona es sana si logra un equilibrio entre su cuerpo y su mente, así como está en armonía con el entorno que le rodea. La siguiente, por favor. Pues bien, mi marco metodológico, para hacerlo un poco más visual, lo dividí en estas 4 vertientes. Entonces, mi diseño general es un estudio cualitativo, descriptivo y explicativo, con una muestra significativa de los estudiantes de la carrera de antropología. Los participantes de esta investigación fueron 30 personas, de primero a 12º semestre. Su género fue, no se tomó como partes iguales de ambos géneros, sino fue aleatorio, y el rango de edades fue 19 a 40 años. Las variables que se tomaron en cuenta para estudiarlos fueron cuantitativas en cuestión de edad, sexo, estado civil, estado socioeconómico, actividad laboral, lugar de procedencia, centro universitario, carrera, semestre. Y las variables cualitativas fueron expectativas académicas, metas académicas y laborales, bienestar psicológico, salud mental, rol de estudiante universitario, responsabilidad social universitaria, identidad y sentido de pertenencia. Y los instrumentos que se utilizaron fueron la observación participante y la entrevista a profundidad. Siguiente, por favor. Y pues bien, básicamente los resultados que fueron obtenidos a partir de esta concreción de esta investigación fueron, como lo expliqué anteriormente, datos cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos los analicé mediante la estadística, y los cualitativos mediante el enfoque de análisis en progreso en investigación cualitativa de Taylor y Botgan, que es algo meramente antropológico.
Entonces, se logró finalmente obtener un diagnóstico sobre la situación actual de los estudiantes alrededor de la problemática expuesta en párrafos anteriores. Y lo primero fue que se reconocieron diversos rasgos que identificaban y diferenciaban a un estudiante de la carrera de antropología, los cuales finalmente convergían en dos realidades complejas. Aquellos estudiantes quienes se encontraban cómodos con su situación educativa, el lugar que les era otorgado por otros y que no mostraban signos de descontento, y aquellos que expresaban padecer de inconformidad en su sentir personal y académico ante la dinámica educativa de opresión y restricción que era impuesta por parte de las autoridades académicas del CUSH, dícese el personal administrativo y docente. Dicha inconformidad se logró captar a través del discurso de los sujetos, en donde se ejemplificaban las maneras de afrontar las complicaciones académicas mediante el llanto, la evasión y el olvido, además de la alusión a la falta de motivación, desgano, estrés, depresión y deserciones, como por medio de prácticas que se realizaban en el plantel, que son básicamente manifestaciones estudiantiles, la ingesta de drogas, tomar alcohol, etc. Entonces, lo que se logró rescatar fue la manera en que se percibían a sí mismos los jóvenes dentro de su rol como estudiantes universitarios, en donde si bien se lograban recolectar distintos aspectos, estos se llevaban a conjugar en un punto fundamental que era el sentido de pertenencia y el sentido de identidad. Y en base a todo lo anterior, pues logró visibilizarse que existía una gran limitación y deficiencia en el ámbito de la salud mental por parte de la institución universitaria, que aparentemente se mantiene ajena y desconoce la situación del alumnado. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciara. Creo que de nuevo va a dar paso para una gran cantidad de preguntas y comentarios. Bueno, para concluir las ponencias de la mesa y pasar al diálogo entre los participantes, vamos a tener la participación de Pedro Roberto de Paula. Pedro Roberto de Paula es médico psiquiatra, grupoterapeuta, psicoanalista, director clínico de la Clínica Vivencia Psiquiátrica Dinámica de Campinas, Sao Paulo, Brasil, y es miembro del NESMI, Sao Paulo, Brasil. Y él nos va a ofrecer la siguiente ponencia que se llama El par, el grupo, la institución y su relación con el equipo técnico. Bueno, vamos a darle paso a Pedro Roberto. Sim, muito obrigado. Eu vou pedir, por favor, para projetar os slides. Las diapositivas, por favor, de Pedro. Sim. Sim. O próximo. Sabemos da importância que tem a relação primitiva que se estabelece entre a madre e o bebê, que começa em el ventre materno. Segundo Winnicott, pouco depois do nascimento, o ninho representa uma soma de partes não integradas, necessitando do contato com a madre para, aos poucos, adquirir a noção de ser um todo unitário e coesivo. Então, podemos considerar a riqueza de las manifestações de vinculação que vão a contribuir para a construção de las características psicológicas no processo de formação do indivíduo. O grupo, o homem desde o princípio tem uma tendência inata a agrupar-se para garantizar sua supervivência como indivíduo e espécie. Como ser sociável que somos,
se entendem a importância do grupo primitivo, em um primeiro momento representado por la família. Se pressupõe que nestas relações primitivas se vão configurando as características psíquicas que estarão sempre presentes no processo de crescimento e nas várias agrupações que constituem a história de cada um. Família, grupos sociais, grupo de trabalho, em la formação intelectual, e assim integrando e alimentando uma cadena, um ciclo de vida. As instituições são organizações formais criadas segundo regras, normas, com um objetivo determinado. Sin embargo, as instituições, como os seres humanos, se enfermam, e a enfermidade institucional se instala a partir do momento em que passa a operar como simples instrumento para o exercício do poder e para servir ao interesse egocêntrico de seus membros. La comunidade terapêutica, os papéis da equipe e de los pacientes e a relação entre eles são objeto de frequente análise e debate. Com isto, se pretende aumentar a eficácia de los papéis e aguzar a percepção comunitária deles. É própria de sua natureza dinâmica a presença do conflito, e nossa função terapêutica é tratar de impedir que se propague a nível institucional, o que gradualmente leva ao bloqueio e à paralisia de todo o sistema. Sim. A Clínica Vivência foi fundada em cidade de Campinas, São Paulo, Brasil, em janeiro de 1982, como Hospital Dia. Passou pronto à condição de internação por tempo completo. Mantém 22 camas de internação e com capacidade para 22 pacientes em Hospital Dia. O modelo de assistência é interdisciplinário, com atenção predominante em los grupos de terapia ocupacional, grupo de multifamília, grupos terapêuticos, operativos, atividade física, grupos lúdicos e grupo de medicação. A equipe técnica tem reuniões semanais e equipes parciais têm reuniões diárias de passo de turno, no começo de cada período, e reuniões clínicas semanais. O ambulatório é espaço terapêutico. Em março de 2002, se agregou em outra área física, é o ambulatório espaço terapêutico, com uma proposta preventiva e profilática, formada por equipe técnico multiprofissional, atende atualmente ao redor de 80 pacientes semanais, com a presença mínima de 3 horas semana, distribuído em grupo terapia, grupo terapias, com atenção interdisciplinar permanente. Sim.
Próximo. Composição de los equipes. A equipe técnica multidisciplinar da instituição tem 5 tarefas básicas: diagnosticar, tratar, investigar, ensinar e administrar. Os vínculos intra e intergrupos ativam um movimento contínuo no dia a dia da instituição, assim como as agrupações informais promovidas nos fins de semana. Grupos terapêuticos e operativos, grupos de atividade física, grupo de oficina, grupos lúdicos, com suas agrupações semanais, grupos de multifamília, são objeto de debate e referência da área ambiental, na dinâmica da vida institucional, portanto, objeto de avaliação das reuniões de equipe. Em situações específicas, pode ser celebrada uma assembleia de análise reunindo todos os presentes, riscos de huida, de suicídio, transgressões, asserçamento sexual, agressividade e situações nas que a atmosfera do ambiente está muito carregada, turbulenta, por exemplo. Sim. Uma ilustração da dinâmica atual. Em 2 de março de 2020, passo de turno das 8h10 às 8h30. Nesta função, coordenada pela enfermeira, foram comunicados agressividade de algumas situações que ocorreram durante o fim de semana, como agressividade de alguns pacientes, mobilização de outros em insistir, querer cuidar de pacientes desorganizados, atitudes hostis, desafiantes, com comportamento inadequado, dificuldades do enfermeiro de poder medicar. Assembleia comunitária. Algumas horas depois, começou a assembleia, onde alguns membros da equipe abordaram os eventos de fim de semana, aclararam a conduta dos enfermeiros, com os pacientes aparentemente debilitados, posto que, para quem já está emocionalmente frágil, pacientes internos, pode parecer uma conduta insensível. Pouco depois da assembleia, o paciente desordenado e eufórico, onipotente, traz ameaças, trata de evadir-se, aproveitando um trânsito favorável, foi um corre-corre. Depois do chamado grupo de 8, que ocorreu na recepção, realizado com êxito terapêutico, o grupo de 8 conseguiu conduzir ao paciente à sua cama, luego de sua imobilização humana, proteção, desconstrução da desorganização e medicação, praticando-se assim todos os procedimentos indicados para tal ocasião. Ao fim, o mesmo paciente aceitou ter cerca de um membro de equipe. Sim. Reunião de equipe 4 de 3 de 2020. Algumas ilustrativas. Com prévio aviso, alguns assuntos são programados, destacando passo de turno por educador físico,
questionando o atraso em terminar na hora prevista e invadindo sua atividade. Se justifica por ser lunes e haver sido um fim de semana tumultuoso. O diretor clínico informa que há um crescimento em la capacidade de los coordenadores del paso de turno, pero observa que às vezes o equipo se põe maníaco e que o exercício de autoridade em conduzir, poner limite, etc., pode melhorar. E está programada uma atenção neste sentido. Irritabilidade. O diretor clínico disse que se enfadou com o Dr. Maurício e com o educador físico, com o assistente social, enfim, com todos os que entraram na sala de prescrição, tras a assembleia, rindo-se, e o paciente do lado de afuera enfadado, questionando, querendo alta, amenazando. Então, se marcharam, não hablaram com ele. No rudo do caso, o paciente tratou de evadir-se, teve que ser contenido em el grupo de 8, medicado, a bomba explotou. O doutor Marite disse que, com todo o respeito que tenho, pero realmente te echamos de menos na Assembleia, dirigindo-se a mim. O paciente queria fuzilar-me. Não havia como falar com ele. O demais, ele se dirigiu ao espelho como diretor clínico e como se fosse seu amigo, chamando de Pedrão. Outros contaram que se deram conta de minha irritação, inclusive saindo da sala. Tomo a palavra e falo que da importância de poder conversar sobre situações que nos involucram e que fazem parte das relações do grupo como equipe. A reunião termina e o doutor Maurício me abraça e disse: normal, está tudo bem, chefe, com um sorriso acolhedora. Próximo. O último. Mais um. Conclusão. Mediante algumas referências teóricas enriquecidas com dados clínicos e ilustrações de experimentos práticos, espero haver traído incentivos que favoreçam o desenvolvimento de pensamento e interações em uma rica conjugação no manejo da terapia institucional que implica um constante movimento e transformações em relação do par, grupo, equipe e instituição. Meus agradecimentos e gratitude por haver tido esta oportunidade de estar aqui com todos vocês. Muitas graças à clínica, ao equipe, aos pacientes, seus familiares, ao comitê organizador do congresso e ao plenário. E me desculpas por não falar espanhol. Terminei. Bueno, muchas gracias, Pedro. Se aprecia tu voluntad de transmitir tu ponencia en español. Muchas gracias. Bueno, organizando un poco la cuestión del tiempo, propondría dejar alrededor de unos 10 minutos por si nosotros tenemos algo que comentar de las ponencias de los otros participantes. Si hay algo que quisiéramos comentar o preguntar entre nosotros, les doy la palabra y, bueno, además comento, yo tendría preguntas para cada uno de ustedes, pero si primero hay algo que ustedes quisieran comentar,
A mim, ¿Sí? foi dirigida a mim, não. No, en general, si você tem algún comentario para los otros palestrantes que você algo gustaría preguntar a elas. A mim, eu percebi o carinho, o entusiasmo e a autoridade na expressão e na fala das colegas. Mas eu não entendo o conteúdo. Foi difícil acompanhar, muito difícil. Mas me pareceram falar com propriedade, com conhecimento, com investimento afetivo na proposta, na prática. É o que eu compreendi, né? Mas vou ficar devendo, assim, por não captar o conteúdo. Lo que está diciendo es que lo que él observó fue una actitud muy cálida de ustedes en su participación, en la forma de transmitir su ponencia, pero que no pudo entender mucho del contenido por la cuestión del idioma. Entonces, Sí. que eso le da cierta pena por no haber podido captar el contenido de las ponencias. Yo quisiera, bueno, no sé si me permitirían, yo tengo preguntas para algunas inquietudes que surgieron. Y es como una inquietud para los primeros dos trabajos, ¿no? Para el caso de Liliana, para el caso de Ciara, casi es como la misma inquietud. En tu caso, Liliana, ¿qué propondrías en relación a la técnica para abordar estos nuevos padecimientos de la mexicanidad líquida? Si crees que sería necesario incluir algún parámetro técnico. A mí me queda la sensación también como psicoanalista que las técnicas psicoanalíticas clásicas se han quedado cortas ante estas nuevas patologías. Y no sé, me gustaría conocer tu opinión al respecto, ¿no? Técnicamente, ¿qué hacer con estas patologías actuales, con el narcisismo, ¿no? Sí, bueno, definitivamente implica una modificación en la técnica, ¿no? Una modificación desde donde no podemos partir del hecho de intervenciones que van a ahondar nada más o interpretaciones que van a dar justo en que se mueva de una forma, digamos, que mágica los síntomas con los que acude el paciente. Y esto tiene que ver con lo que creo que en realidad los tres de alguna forma planteamos. Tiene que ver con que ahora el tipo de malestar en el estudiante o el malestar incluso en los pacientes que están en una institución psiquiátrica, pues es diferente, se ha transformado. Por lo tanto, para empezar, tendría que transformarse la escucha, ¿no? Una escucha muy diferente donde eso va a llevar a la parte de la modificación en la técnica, donde ahora es más una intervención probablemente también desde el acto, algo con lo que siempre ha estado a lo mejor no peleado, pero que sí se ha cuestionado por parte del analista o del psicoterapeuta, ¿no? La parte de la intervención en crisis, como si esto no pudiera darse, o el tema de los fármacos, o el tema de otro tipo de intervenciones, ¿no? Entonces sí tendría que haber una modificación en la escucha, una modificación en la técnica, que incluso actualmente ya la estamos atravesando. En realidad esto no es reciente, o sea, desde hace varios años se ha venido dando. Y yo traigo mucho como el tema bueno, lo que estamos viviendo de la pandemia. O sea, ahora se ha tenido que modificar la técnica ya ni siquiera por todo este malestar que nos inunda desde hace un tiempo, sino porque ahora atravesamos una situación de salud mundial y ahora no nos encontramos en los mismos espacios, ¿no? Yo pensaba ahorita un poquito, ahorita que los escuchaba a ellos, ¿cuáles serán las modificaciones ahora en la pandemia, ¿no? Porque ellos de alguna forma, creo que los colegas nos presentaron
como escenarios, como una especie de mira en un microscopio de escenarios bien particulares, ¿no? De instituciones, como puede ser una institución educativa, que nos habló Ciara, o Pedro con una institución psiquiátrica, y yo pensaba, bueno, ahora cómo se estará jugando con el tema de la pandemia, ¿no? En una institución psiquiátrica continúan ahí los mismos sujetos o individuos, en muchas escuelas o instituciones ya no, porque ahora nos movimos, ¿no? A mí me surgió mucho esa duda de cómo se estará dando ahora esta forma de relacionarse y de intervenciones, porque creo que ellos hablaron mucho también de intervenciones, ¿no? ¿Quisieran comentar algo sobre esta pregunta que hace Liliana? No sé si puedo traducir un poco para... Pedro, lo que Liliana tiene la pregunta de si algo ha trocado en la clínica con la pandemia, ahora cómo se trabaja con los pacientes. Si ha habido alguna modificación no trabajo con pacientes por la pandemia, por el COVID. ¿Cómo funciona ahora? Y bueno, también queda abierta la pregunta para Ciara. ¿Entendió, Pedro? Não, o som ficou sem som um pouco aqui. Além de eu ¿Cómo perguntar. ha trocado la tensión no clínica con la pandemia, con el COVID? ¿Cómo ha trocado? ¿Tá? Para me falar? Sim, sim. Consequências da pandemia, não é isso? Algumas mudanças. Sim, o ambulatório, que é na área física, fora da clínica, é uma casa. Lá fechou. Fechou em março, dia 20 de março. Abrimos no dia 15 de outubro, agora. Tá? O Hospital Dia deixou, reduzimos de 20 leitos para 10. E gradativamente fomos ampliando. Atualmente estamos com 20 pacientes internos. Os 20 de Hospital Dia, que é a nossa capacidade, ficam fora da clínica, numa escola ao lado. Uma escola que nós arrendamos, incorporamos, para evitar o contato. Não é? Houve redução de atividade de agrupamento, de proximidade, os agrupamentos são distanciados, não é? E já tivemos necessidade de teste para toda a equipe, por um paciente testou positivo, veio transferido de hospital clínico, e eu mesmo fiquei afastado por ter 70 anos, fui afastado por decisão do clínico, sou grupo de risco, né, pela idade, voltei a trabalhar em agosto, presencial, tá? E a equipe sofreu muito, como todos nós, alguns com perda de familiares, né? Então, um medo, uma angústia muito presente em todos nós. E os transtornos mentais aumentaram, as famílias muito sofridas. Então, as solicitações aumentaram muito, né? E requer da equipe uma constante conversa, constante examinar constantemente as nossas condições. Então,
recorremos a uma supervisão. Em essência é isso, né? Acho que foi essa a pergunta? Sí, está bien. Tá. Gracias. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Tuvieron que cerrar la parte grande que atendía a los 80 pacientes, redujeron camas de 22 a solo 10 internos, se afectaron las actividades grupales porque no se podían reunir, a él mismo lo descansaron, él no pudo acudir a la clínica hasta ahora el 15 de agosto por la cuestión de la edad. Entonces dice que hay como una percepción hubo una percepción como de mucho sufrimiento de la clínica y además toda una serie de nuevas preocupaciones. Un paciente fue infectado y eso requirió que todos tuvieran que hacerse pruebas sobre COVID. Y yo en parte lo entiendo. Yo en México trabajo en un hospital de día, en el hospital estatal, en el psiquiátrico estatal, entonces también se ha reducido de poder citar a los pacientes 3 días a la semana a citarlos ahora una vez al mes para evitar los encuentros en el hospital. Y también se han suspendido todas las actividades grupales. Se quisieron reabrir y empezó a haber muchos casos de infectados, más dentro del personal. Entonces tuvimos que regresar a volver a cerrar los grupos y solo dar consultas, que pueden ser cada 15 días, cada 21 días o cada mes. Sim, sim. A gente nós limitamos a 10 pessoas por período. O Hospital Dia desmembrou até 10 da manhã e até 10 no período da tarde. Uma grande roda na quadra poliesportiva, às vezes até é difícil de ouvir com máscara, paciente longe, mas é uma medida técnica necessária, higienização, né? Então a gente vai adaptando, né? E 2 membros da equipe por período, revezando, né? Então, meio parecido, né? Es que yo... Sua experiência. Sí, bueno, yo preguntaba esto, me surgió la duda o la curiosidad porque justo como leyendo todo esto de la modernidad líquida, bueno, tiene que ver, es un rechazo a la diferencia, ¿no? Y antes la diferencia, digamos, que estaba puesta en el color de piel, en la raza, en la ideología, en muchos de estos, digamos que categorías. Y ahora como que se buscaba llevar a una especie de esterilidad en la comunidad o en el colectivo, como purificarla, digamos. Y ahora eso se ha transformado, o sea, ahora esto no puede ser puesto en las mismas categorías, ahora lo diferente o lo extraño, lo que genera miedo o mucho susto, pues es justo el tema del contagio y no nada más el virus, o sea, ahora este tema de la diferencia es puesto en nosotros mismos, en las otras personas, en el que puede estar contagiado, en el que acude a lo mejor conmigo al trabajo, o sea, creo que sí hay un gran cambio. Y ahora también, yo preguntaba esto porque creo que se habla de instituciones donde se requiere la presencia física del otro. En una escuela, en una institución se requiere del otro, del profesor, de la secretaria, del compañero, para muchas funciones que ya se mencionaron, igual en una institución psiquiátrica, ¿no? Entonces ahí me surgía esa duda, si ahora no podemos estar presentes de forma física, ¿cómo se da, ¿no? Todo esto que se comentó. Okay. Agradezco lo que compartieron. Ciara, está la pregunta que hizo Liliana de qué cambios con la pandemia y yo además quisiera agregar qué repercusión tuvo, si tuvo alguna repercusión tu investigación en la universidad, ¿no? Parte de lo que mencionas tiene que ver con el descuido que hay en la universidad hacia la salud mental.
¿Esto crees que pueda cambiarse o si hubo una repercusión en las políticas de salud mental de la universidad? Pues primero que nada a la pregunta de Liliana, bueno, compaginando ambas, ¿no? Básicamente este era un tema como para una materia que finalmente se convirtió en un tema de tesis, ¿no? Entonces lo quiero hacer desde un paradigma como acción participante, trayendo a cuenta como un proyecto para implementarlo a un nivel institucional, pero la UDG es como muy cerrada en estos temas, ¿no? Incluso para la cuestión psicológica, si bien se tenía un presupuesto, creo que quedó todavía más reducido y no se utilizaba este servicio por los estudiantes, ¿no? Eso fue también uno de los resultados y se desconocía que ofrecían esta ayuda finalmente, ¿no? Porque tenían como todavía esta idea de que es un tabú hablar de salud mental porque directamente lo asocian con esta cuestión de la locura, con esta cuestión de alguien que es totalmente errante de la sociedad. Entonces, como que tratar este tema con estudiantes incluso de ciencias sociales que deben estar como más abiertos a este tipo de cuestiones fue un poco difícil, entonces no terminó concluyéndose en nada como activo, ¿no? O sea, muchos de mis profesores sí fue como de que, ok, podemos llevarlo a la práctica como un proyecto, como un taller, como quizás un grupo de ayuda, lo que sea, pero fuera de la institución, ¿no? La institución no te va a apoyar porque es algo que va en contra de su ideal, ¿no? En contra de cómo tienen planificado el porvenir de la universidad finalmente, ¿no? O sea, porque eso transgrede bastante como esta idea de formar a estudiantes dentro de una estructura como muy rígida, como preparados como para ser solamente peones en un ajedrez, así lo manejaba un profesor. Entonces, pues no tuvo un impacto, ¿no? A nivel institucional, pero a nivel licenciatura sí, porque muchos de mis compañeros se enteraron y comenzaron a compartir como que estas experiencias, ¿no? Alrededor de este modelo educativo que finalmente es neoliberal y trabaja para el capitalismo y todas estas cuestiones. Entonces ellos comenzaron a ya incluso hablarme de un sufrimiento social, ¿no? De un sufrimiento universitario y fue a raíz de eso que también nació mi tema de tesis y que espero como poder trabajar en ello. Y con respecto a si hubo cambios, pues a través de esta cuestión de la virtualidad, empeoraron muchas de las situaciones de mis compañeros, por ejemplo, más cercanos, ¿no? Si antes se tenían como que estos testimonios de, me siento como muy cansado, muy triste, muy solo, ahora ya no son palabras tan ligeras, ahora ya es como de que, ¿sabes qué? Fui a terapia porque ya lo necesitaba, ¿no? O sea, ya se acudió a alguien profesional para que diera una orientación todavía más específica porque pues esto empeoró, ¿no? Muchas cosas y por parte de los profesores es como de, si hay apertura de que si se sienten mal o no pueden entregar trabajos, hay como una mayor empatía ante la situación de los estudiantes y por parte de la UDG, aunque a mi parecer es como muy superficial todavía, están como estas líneas de apoyo, ¿no? Psicológico que se dan para los estudiantes que lo requieran y hay constantemente encuestas de si estamos a gusto con esta situación, si tenemos los medios necesarios como para seguir con esta escolaridad a nivel virtual y todas estas cosas, pero se toca de manera muy ligera, ¿no? El tema de la salud mental sigue siendo como algo a mucho trabajar, pero pues finalmente, también como dijo Pedro, ¿no? O sea, se empeoraron muchas situaciones, ¿no? Y en las que son necesarias hacer algo ya de manera como muy, muy fuerte, o sea, ya no son cosas tan sencillas como me salto una clase o tomo alcohol para, por ejemplo, en el centro universitario en el que estudio está como muy estigmatizado porque pues somos ciencias sociales, ¿no? Se nos asocia con drogas, con alcohol, con fiestas, con gente chaira, con gente revolucionaria. Entonces, a raíz de esta pandemia, pues muchos de los chavos que ya tenían este tipo de problemas, ¿no? Que afectaban su cotidianidad, empeoraron o ya dejaron la licenciatura o ya finalmente entraron como en esta etapa de terapia. Entonces, pues sí, o sea, no hay una mejora, aunque aparentemente la institución ya se haya interesado por esto. Tenemos preguntas del público, entonces propongo pasar a preguntas del público. Hay una pregunta para Liliana. La pregunta dice, esta mexicanidad líquida que pareciera que no
parece poder contenerse y delimitarse, y que cada vez es más individual y aislada. ¿Qué pasa entonces cuando las instituciones, aisladas de sus miembros, hambrientas de poder y desconectadas, se conjuntan? ¿Qué se podía esperar a futuro? ¿Eh? Gracias, sí. Sí, definitivamente todo esto, digamos que tiene que ver con que ahora hay una nueva forma de enfermedad o de sufrimiento. Esto que comentaban Ciara y Pedro ya no es la misma de antes, porque antes estábamos inmersos, mal que bien, en una forma de trabajar como institución donde era a través de lo presencial. ¿Sí? Y ahora pienso que se tienen que buscar nuevas formas, nuevos contratos o nuevos mecanismos de socialización o regulatorios a través de la virtualidad, porque esto digamos que ha continuado. Y lastimablemente pareciera ya desde antes, no ahora con el tema de la pandemia, pareciera que ahora las instituciones que están más vivas, más dinámicas y que las que ofrecen más posibilidad de contener a sus miembros son las perversas. Por ejemplo, pienso en el crimen organizado. A veces pareciera que están más organizados, defienden más a sus miembros, dan mejores resultados que otras, ¿no? Escuchaba un poco esto a Ciara cuando ella comentaba como de este sentimiento, de este malestar del estudiante, ¿no? Este sentimiento de represión y que tiene que ver con muchas cosas, con la edad a lo mejor, con muchas, con la etapa de vida y con la situación que cada uno trae, pero se escuchaba un tanto desvitalizado y un panorama como muy sombrío de esta institución o estos padres conteniendo de una forma muy laxa o muy pobre a estos estudiantes, ¿no? Con la situación o las instituciones psiquiátricas es un tanto diferente, pero a veces pareciera lamentablemente que las instituciones que tienen estos tintes como un tanto perversos son las que más sobreviven o las que más están dando resultados. Incluso ahora creo que en las noticias y a lo mejor a manera de comentarios y un poco de forma de broma o sarcástica, uno se preguntaba, bueno, y ahora con este tema de la virtualidad y que ahora estamos todos encerrados, ¿cómo se le va a hacer para el crimen organizado, para robar, para vender droga, para hacer todo esto? Y alguien sale y dice, bueno, seguro van a encontrar mecanismos para lograrlo. Yo me llevo como de este conversatorio justo poder pensar nuevas estrategias, nuevas formas de contrato, donde sí se incluya al otro, pero desde la virtualidad, desde lo presencial y para poder rescatarnos, ¿sí? Para poder replantear y para poder pensar en un nuevo mexicano. O sea, no sé si ahora la idea sería todavía, por eso yo decía en mi charla, no sé si ahora todavía sería la modernidad líquida, no sé. Ahora es un tanto la modernidad como que flota en el aire, lo gaseoso, todas estas imágenes del coronavirus que pulula y que lamentablemente no podemos ver o asir, ¿no? Pero bueno, por lo pronto eso. Dentro de las participaciones del público, hay una felicitación para Pedro. Les pareció muy interesante el modelo de atención de la clínica Vivencia, y es una felicitación para ti, para tu presentación. ¿Sí, Pedro? Y también hay una pregunta para Ciara. Hay una pregunta que dice, a partir de tu investigación, ¿has pensado algún tipo de intervención que pueda ser considerada por el personal docente, la universidad o los estudiantes? Y luego dice que hasta dónde hay conciencia sobre la situación de los estudiantes. Creo que era un poco lo que habías comentado, pero creo que es interesante ver si tú has pensado en que pueda haber esto de algún tipo de intervención, de algún tipo de intervención considerada tanto por el personal docente, la universidad o los estudiantes. Pues sobre la intervención, sí lo había estado pensando, más que nada como había comentado, ¿no? Como un proyecto fuera de la institución, pero involucrando más que nada al profesorado, porque es el que se ha visto más atento y creo que es el que tiene más presente la situación estudiantil, porque tiene más comunicación, ¿no? No hay como esa jerarquía social tan marcada
sino más bien hay una horizontalidad, ¿no? Donde ellos se nos presentan a nosotros como iguales, en donde podemos hablar con ellos, criticarlos, reflexionar, ser bastante puntuales con nuestras opiniones. Entonces, a raíz de esto fue como habíamos pensado entre algunos profesores y yo como crear un tipo de colectivo que buscara incluso el apoyo, por ejemplo, del CUCS, que es el de Ciencias de la Salud, para que estudiantes de psicología o, pues sí, que se especializaran como en ese tipo de temáticas, dieran charlas, talleres y así, porque como que llevarlo a un nivel más profesional no será difícil, ¿no? Si bien algunos profesores sí decían, tengo amigos psicólogos que se pueden, pues pueden ofertar, ¿no? Tener atenciones gratis ciertos meses o tener tarifas un poco menores. Todavía era difícil como confeccionar esta idea fuera de la institución, ¿no? Porque dentro es como bastante complicado llevar una idea que busque como este bienestar, ¿no? Colectivo. Entonces sí, o sea, sí hemos como buscado estas alternativas, pero básicamente está como a nivel borrador, ¿no? Todavía no se piensa que se pueda llevar a cabo en un tiempo corto. Muy bien. Bueno, hay una duda para Liliana sobre cuáles serían las psicopatologías actuales o las estructuras de personalidad con las que te has topado ahora en la clínica, hablando de esta mexicanidad líquida, ¿no? Sobre el tipo de psicopatología o estructura de personalidad que te hayas enfrentado en tu trabajo clínico. En realidad, bueno, en mi experiencia, y a lo mejor ahorita un poco, no de conclusión definitiva, pero yo pudiera decir que en realidad no es un surgimiento de nuevas patologías, como esto que yo mencionaba, ¿no? Que se plantea uno. No son nuevas patologías precisamente, pero sí son una forma de expresión, a lo mejor algunas un tanto más ruidosas, más aparatosas. En particular, lo que yo, tanto en digamos que el contexto previo de varios años o décadas y ahora con el tema de la pandemia, en realidad ha sido el resurgir síntomas como mucho más caóticos y aparatosos a nivel de, por ejemplo, crisis de pánico. El tema del insomnio ha sido uno de los síntomas o uno de los motivos de consulta más frecuentes. Y todos estos, como si uno cambia esta escucha, digamos, si uno cambia esta escucha, logra percibir que, bueno, no, digamos que una reedición y un aparecer de síntomas que, bueno, si le rastreamos, están muy ligados a otro tipo de sintomatología que a lo mejor había estado encubierta o que a lo mejor no había podido surgir de alguna forma. Son síntomas que tienen que ver más con una angustia por ejemplo, ahora de relacionarse con otras personas. Me ha tocado ahora escuchar, por ejemplo, el terror que hay no solo de encerrarse y de convivir con la familia y de tolerarse a uno mismo, de estar de repente en el silencio, en la quietud, en la calma, porque no hay un vínculo allá afuera o porque los vínculos han cambiado. También el terror de regresar y relacionarse de golpe con otras personas en el trabajo y digamos que abordar nuevas formas de relación en el trabajo y con los otros, ¿no? Desde ahí yo considero que son síntomas más alarmantes porque están ligados también a un sufrimiento diferente, algunos más ruidosos como las crisis de pánico, pero otros mucho más silenciosos donde la persona termina con cuadros como muy particulares. Por ejemplo, ahora yo creo que esto es característico en esta modernidad líquida. Ahora no podemos hablar de lo negro, de la melancolía, de lo que a lo mejor hablaba Freud en su momento, con síntomas como muy característicos. Ahora yo pensaría más bien en algo que Massimo Recalcati habla de las neomelancolías, ¿no? O de lo que hablaba Green y Donet en su momento, como no de lo negro de la melancolía, sino de estas depresiones blancas, psicosis blancas, que tienen que ver con síntomas mucho más silenciosos, ¿no? Mucho más silenciosos y con ciertas características. Entonces, no es necesariamente que sean nuevas presentaciones psicopatológicas o nuevas estructuras de personalidad, sino que surgen dentro de una subjetividad de una forma pues distinta, ¿no? Bueno, hay una felicitación general a la mesa.
y hablan de que las instituciones aisladas y líquidas, en las cuales se vincula con sujetos cada vez más aislados. Y hay una pregunta que dice que en relación a lo que comentaban, que hoy por hoy el crimen organizado forma grupos funcionales. Si piensan que hay alguna alternativa o estrategia que tengamos los profesionales de la salud mental para contrarrestar esto. O sea, cuando entramos al terreno de los grupos funcionales que se forman por el crimen organizado, ¿qué alternativas tendríamos como profesionales de la salud mental? No sé si alguien tenga algún comentario. Regresar al primer par, esto que hablaba Roberto, ¿no? Bueno, ser breve, regresar al primer par, a la madre y al bebé, ¿no? Y regresar a la institución primaria, que sería a la familia, y hacer intervenciones a ese nivel. ¿Sí? A ese nivel, todo esto digamos que es una consecución, o sea, la institución está enferma, pero porque ha habido instituciones previas, primitivas, pares que han estado enfermos, ¿no? O deficitarios. Y Roberto, yo en lo personal quería preguntarte, en el servicio en el que yo trabajo, que es muy parecido, una de las grandes dificultades que además se ha acrecentado ahora es cómo se puede armonizar el trabajo entre el equipo técnico, tanto trabajo social, enfermería, psiquiatras, psicólogos, que además en la viñeta que tú relatas, creo que es algo que comparten, ¿no? Que también en tu clínica también hay este tipo de choques entre el equipo. Entonces, ¿qué herramientas usan para poder armonizar, para que haya un trabajo coordinado dentro del equipo técnico? ¿Se entendió, Pedro? ¿Se entendió la pregunta? Tu micrófono. Sí, Tá me ahora. ouvindo? Desculpe. Sí. A mim, eu não compreendi. Por favor, faça um resumo para que eu possa compreender. ¿Cómo hacen para trabajar con los conflictos en equipo técnico? Los conflictos Entendi. en mi servicio, ahora hay muchos conflictos en equipo Sim. técnico. Então, ¿Cómo es que vocês trabalham com os conflitos no equipo? veja, a gente tem três ferramentas. Uma delas é que grande parte da equipe tem ajuda terapêutica, fazem terapia, né? Isso já ajuda um pouco. Segundo, vamos chamar assim, meio de lidar com o conflito, a gente insiste muito para que os assuntos que estão incomodando sejam objetos de atenção na segunda parte da reunião de equipe. A primeira parte, de 1 hora de duração, é discussão clínica, caso clínico, das 10 às 11, toda quarta-feira. Das 11 ao meio-dia, uma das funções da equipe é administrar as situações intragrupo, equipe. Mas nós estamos percebendo que não está sendo suficiente. Então, recorremos agora há 1 mês a uma supervisora, uma pessoa que tem uma boa experiência de lidar com equipes e que tivemos já 2 contatos com ela. Eu
e o diretor administrativo, somos 2 sócios, e estamos entre nós lidando com algumas diferenças, e depois essa pessoa vai supervisionar toda a campanha. Então, veja, uma parte ficou... constituímos há um mês uma supervisão, que somos 2 sócios, eu e um outro que é terapeuta ocupacional, grupo terapeuta, e ele responde pela parte administrativa, eu pela parte clínica. A ideia é, entre eu e ele, acertarmos algumas diferenças, e ela vai passar a dar supervisão para toda a equipe. Então, a gente está com essa ferramenta porque tem sido difícil. Pós-pandemia, na pandemia, então, muito difícil. Bueno, creo que se entendió principalmente la importancia de la terapia, ¿no? De los Sim. integrantes del equipo técnico y de los espacios de supervisión, ¿no? Para hacer una síntesis. Y cómo esto se ha tornado más difícil con la condición de pandemia, ¿no? Sim. Bueno, yo creo que estamos sobre hora de terminar. Creo que son las 7:17 y creo que nos pasamos unos par de minutitos, entonces propondría que con esto pudiera terminar esta mesa para no afectar el programa del Congreso. Y antes de cerrar, darle las gracias a Liliana, darle las gracias a Ciara y darle las gracias a Roberto por sus aportaciones. Y creo que es una mesa que nos deja muchos temas para reflexionar. Y yo también me gustaría despedirme, agradecer la asistencia a esta mesa redonda del Congreso de AMPAC. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias. Graças. Gracias. Bye. Bye.